Hola, mis amigos naturales. Segunda parte de Vox. Quieren borrar la memoria histórica porque no les interesa, porque no les conviene y no quieren que la gente se acuerde de todo lo que hizo Franco. Vale, yo tuve la suerte de tener una abuela, porque a mi abuelo por desgracia no lo conocí. Murió un año antes justo de que yo naciera. Pero fue como si lo conociera, porque mi abuela me habló tanto de él que es como si lo conociera. Pero mi abuela vivió la guerra de Franco, vivió la época más mala de Franco. A ella la cogieron como costurera porque sabía coser, o sea, tenía el título de costurera, toda la vida cosió. Y la pusieron para coser los uniformes de los soldados de Franco. Y a mi abuelo lo mandaron para la guerra. Y mi abuela, como era una mujer casada, que el hombre estaba dando servicio a Franco, para salir a la calle, eh, es que los documentos se los di todos a mi madre, porque yo como no tengo hijos y no voy a tener hijos, pues no quiero que se pierdan, porque mi hermana sí tiene hijas y me gustaría que se guardara todo eso. Pero para salir a la calle le daba una célula eh, con la hora de salida, el nombre y el apellido de ella, con solo una hora para poder estar fuera de donde porque ellos, o sea, los que cosían, las que cosían para Franco, vivían y estaban allí como si estuvieran en la mili, o sea, no podían irse para casa ni nada de eso, no, ellas tenían que estar allí. Y entonces si tenían que hacer una compra o lo que fuera, les daba una cédula firmada por el señor Franco de una hora. Solo podían estar una hora fuera de lo que era el recinto donde las tenían, y ponían a la hora que salía, se lo cuñaban. Y mi abuela, claro, no tenía coche, no tenía nada de aquella. Tenían coche los ricos. Y mi abuela, si quería comprar algo tal, tenía que ir corriendo, porque, claro, eso estaba en Coruña. Y Monelos, bueno, no es lo que es ahora, a comprar fruta o lo que fuera, y tenía que volver antes de la hora, miraban la hora y si estaba bien le ponían la hora de entrada y se la volvían a acuñar. Y así cada día que tuviera que salir o quisiera salir. Esa era la libertad que tenía mi abuela durante la época de la guerra, mientras que duró la guerra de Franco. Cuando Franco ganó la guerra, mi abuela fue para su casa, la casa que hiciera con mi abuelo, en Parga. Mi abuelo también volvió para casa, volvió en el tren y en la casa de mi abuela hay una cuesta,
pero es toda recta que la ves, ¿no? Y mi abuelo le dijo que iban al tren, entonces mi abuela estaba afuera sentada esperando y cuando lo vio se puso de pie y mi abuelo en cuanto la vio empezó a quitarse la chaqueta del uniforme de Franco, se la quitó y la tiró a un lado. Y en esto venía un carro con, o sea, eso, un carro tirado por caballos con dos del ejército de Franco, lo cogieron y lo montaron en el carro para fusilarlo, porque creían que era un traidor y no lo dejaron ni explicarse. Y lo llevaban para fusilarse, para fusilarlo. Allí donde los fusilaban era en la torre, arriba, en la Puebla, que le llamaban. Mi abuela al ver eso salió corriendo porque mis abuelos, los padres de mi abuelo, eran condes, de allí eran muy poderosos. Salió corriendo hacia la casa y le contó lo que pasaba. Mi bisabuelo, sin pensarlo dos veces, agarró el caballo y salió a toda leche para ver si llegaba, claro. Y mi abuelo, cuando llegó mi bisabuelo, mi abuelo ya estaba contra la torre, ya tenía a todos los que iban a fusilar, o sea, todos, no sé cómo se llama, los que se ponen allí para fusilarlo. Y estaba con el resto que iban a fusilar allí. Entonces el señor dijo, apunten. Y llegó mi abuelo, se puso en el medio y levantó la espada. Y entonces cuando lo vieron claro, los guardias de Franco, bajaron las bayonetas y el otro señor lo saludó y le dijo, ¿ustedes qué creen que van a hacer? Y dijo, no, porque le querían explicar que iban a fusilar a traidores y a gente que escucharan hablando gallego, ¿no? Porque antes hablar el gallego, si te oían, era la muerte asegurada. Y dice, ustedes saben que este es mi hijo que acaba de llegar de la guerra. Y entonces ellos se quedaron así. Y dice, lo que estaba haciendo era quitarse el uniforme porque vio a su mujer y iba a ir hacia ella, tal. Entonces todos se quedaron que no sabían qué decir. Entonces mi abuelo lo subió al caballo y le dijo, yo creo que para otra vez tienen que cerciorarse de a quién van a fusilar, a quién no. Y mi abuelo quería salvar a los que, bueno, es que ninguno tenía por qué morir, porque ninguno era tenía motivos para morir allí fusilado ese día. Pero mi bisabuelo no le hizo caso y se lo llevó de allí para casa, para junto de mi abuela. O sea, no murió fusil. Venía de la guerra, de estar 4 años en la guerra y casi muere fusilado. Porque mi bisabuelo era poderoso, si no, moriría allí fusilado como los que estaban allí, por oírlos hablar en gallego.
Eso ya era motivo para ser fusilado. Y cuando llegó a casa y se entró para adentro con mi abuela, a mi abuelo empezaron a temblarle las piernas, empezó a temblarle todo. Y le dijo a mi abuela que pensó que nunca la iba a volver a ver por miedo a morir en la guerra. Y resulta que vive de la guerra y casi lo matan a 200 metros que le faltaban por llegar a su casa por quitarse la chaqueta del uniforme y llamarlo traidor. Y sin dejar explicarse qué pasaba. Y porque su padre era quien era. Y llegó justo, vamos, cuando le quedaban unos segundos para recibir los balazos. Y mi abuelo se puso a llorar por los que quedaron allí en la torre, que los iban a fusilar solo por hablar nuestro idioma, el gallego, porque yo soy gallega. Hablo castellano, sí, hablo castellano, porque yo creo en la libertad. Creo en la libertad de que a mí el gallego me encanta, mi pareja habla gallego, mi abuela habla gallego, mi madrina habla gallego, en mi aldea todos hablan gallego. Yo hablo castellano porque me siento más cómoda, porque siempre me hablaron en castellano, pero si tengo que mantener una conversación en gallego la mantengo perfectamente, o sea, lo entiendo, lo hablo, pero después si estoy así, o sea, hablando normal, me sale de normal el castellano, pero el gallego es nuestro idioma, no podemos olvidarlo, no podemos olvidar de dónde venimos y no podemos olvidar nuestro idioma. Yo cuando estudiaba en EGB, que aún existía el EGB, nos daban matemáticas, de aquella era sociales, y gallego en gallego. Teníamos 3 asignaturas que nos las daban en gallego. Y me parecía genial, o sea, porque tú tienes que saber tu idioma. Las otras no las daban en castellano. El idioma no podemos perderlo, no podemos olvidarlo. Yo desde los 4 años empecé a bailar gallego. Después empecé a tocar la gaita, a tocar el tambor, a tocar el bombo, la pandereta, a bailar. Seguí bailando, pero después vino una profesora de Xacarandaina, que aquí en Galicia es uno de los mejores grupos que hay, lo que es en cante gallego y lo que es en baile. Y entonces quiso que para los grupos pequeños, en vez de tocar la gaita o tal, se les cantara. Y me eligió a mí para sacar las canciones. Sacar la canción es que el primer cacho de la canción la canto yo sola y en lo siguiente, perdón, en la siguiente estrofa eh, entran ya todas las compañeras y todas las canciones eran en gallego y aparte algunas eran en gallego cerrado, otras eran con seseo, y yo las cantaba todas y ya digo, yo estoy muy, muy orgullosa de nuestro idioma. Además el gallego yo creo que es un idioma que es como, cuando lo hablas es como si lo cantaras, es un idioma que se hace mucha burla de él en la tele y tal, pero es un idioma muy bonito.
y tiene palabras muy bonitas. Por ejemplo, eh, a los labios, beizos, eh, a las mejillas eh, le llamamos, bueno, ahí está el litus dándome por culo, perdón. eh, bueno, bueno, a los besos, bicos. En Galicia no hay ningún niño feo cuando nace, ya puede ser el más feo del mundo, pero en Galicia no hay ningún niño feo, porque los que son bonitos son guapos y los que son feuchos son riquiños. Eh, después somos gente muy abierta. Mm, tú te sientas a la mesa de un gallego y hambre no vas a pasar, eso te lo aseguro. Como te digo, es un idioma precioso, precioso. Eh, eh, hay poemas gallegos lindísimos, porque, como te digo, claro, se exagera. Yo seguro que ahora cuando veáis el vídeo, los que no sois gallegos diréis, ¡buah! ¿Qué acento tiene esta de gallego? Seguro. Y mira que yo hablo castellano siempre, pero el acento no lo puedo evitar, es mi acento y estoy muy orgullosa de ello. Pero como te digo, no me gustan las imposiciones. Igual que no me gusta que Franco impusiera el castellano y prohibiera hablar nuestro idioma porque le salía el de los huevetes, tampoco no me gusta que me impongan hablar el gallego eh, porque sí. Yo quiero ser libre y hablar lo que yo quiera, porque yo quiero salir de Galicia y entenderme con el resto de España. Porque lo que es una pena, que es a lo que voy, yo conocí a, bueno, a niños de aldea, que no tienen nada que ver porque sean de aldea, o sea, lo que sea, ¿no? Pero bueno, de aldea, que los padres hablaban gallego, en el colegio les hablaban gallego, y cuando llegué yo a esa casa, hablando castellano, claro, hay gente que dice que es de mala educación. Yo la educación me la paso por el forro. Si él quiere hablar gallego, yo encantadísima de la vida que me hable en gallego. Pero yo le respondo como yo quiero. Si yo me siento más cómoda hablando castellano, yo voy a hablar castellano. Único que sea una persona mayor que voy a intentar hablarle el gallego. Y si él, por ejemplo, conocí a un señor que lo quiero con locura, lo quise con locura, que hablaba gallego y me decía, pero ti fala como estés máis cómoda, fala o castellano que eu entendo perfectamente. Y, y cuando veía que no me entendía, le decía la palabra en gallego, ¿no? Y él me hablaba gallego y yo le hablaba castellano. Y no es ninguna falta de respeto. Es hablar cada uno como cada uno se sienta más cómoda. Y no es odiar el idioma. Adoro el gallego. Pero ese chaval, en concreto, y como ese otros, me intentaba hablar en castellano y no sabía. ¿Qué pasa? Que ese chaval, si quiere salir de Galicia,
y se quiere entender con alguien fuera de Galicia, no va a ser capaz, porque solo sabe hablar gallego. Y eso tampoco es bonito. Eso tampoco es normal, porque lo que es el idioma oficial de España es el español. Y después en cada región tenemos nuestro idioma, que tenemos que cultivarlo, que tenemos que respetarlo, hablarlo, mimarlo y quererlo, como yo lo quiero, como cuando yo canto mis canciones en gallego, como cuando escucho a Sés, que es una cantante que me encanta, que canta en gallego, as tanxungueiras. A mí me encanta el gallego, pero me siento más cómoda hablando el castellano. Eso no significa que yo no adore mi idioma. Lo amo, lo amo. Yo desde los 4 hasta los 21 años estuve metida en todo esto del grupo de gaitas, cantaba en gallego, bailaba, tocó la gaita, tocó la pandereta y me encanta. Me fui porque no congeniaba con gente de la banda, de esa banda. Pero también tengo que decir que lo primero que tienes que aprender es el idioma de donde vives, España, y el gallego, de donde eres. En el País Vasco, el vasco, en Cataluña, el catalán, en Valencia, el valenciano. Los idiomas no se pueden perder, son nuestros, son con lo que nos identificamos. Por eso somos tan especiales en España, por la cultura tan rica que tenemos. Pero no nos olvidemos que para poder seguir comunicándonos entre todos, el castellano no podemos dejarlo de lado. Y ahora no es. Y por ejemplo en Cataluña ahora quieren imponer que todas las clases sean en catalán. ¿Para qué? Para que ningún catalán pueda salir de ahí y no entenderse con el resto de los españoles. O para que un español cuando quiera ir a Cataluña no se entienda con los de o sea, los de España. Yo solo veo una aberración. Una aberración. Y Vox es como Franco, quiere un único idioma y no estoy de acuerdo. Es la segunda cosa, Roma Gallardo, por la que no estoy de acuerdo. Nuestros idiomas no se deben perder, tampoco se deben implantar y perder nuestro castellano, pero nuestro idioma no se debe perder, no podemos perderlo. Es lo más bonito que tenemos, la variedad cultural en España. Y yo estoy muy orgullosa de mi gallego. La segunda, Roma Gallardo, la segunda.